Bueno, primero que todo, buenas tardes. Mi nombre es Dylan Corrales y vengo a presentarles un poco sobre la historia de la geología desde la misma geolingüística. Soy licenciado en Español y Literatura de la Universidad del Atlántico de Barranquilla y quiero compartir con ustedes algunos conceptos sobre la historia de la geología desde primero que todo los enfoques lingüísticos de la historia. Eh, una de las primeras cosas con las que quiero comenzar es la denominación de ese tema de geología, ese concepto geo que viene del griego de la diosa Gea, que era la madre tierra. Entonces, digámoslo así, que es la ciencia de la tierra. Gea era la reina madre de los dioses, la primera diosa y la madre, la madre de los dioses, pero la hermana de Urano, dios del cielo, quien era conocido por encerrar a los hijos de Gea en lo profundo de la tierra. Entonces, pues todo esto, esta conexión histórica y un poco decirlo así desde el análisis de la lingüística está vinculada a las historias de la palabra. Hoy precisamente veremos un poquito más allá y veremos el eón precámbrico, pero solamente el eratema, el gran eratema arcaico, que está compuesto por eras, no digamos lo más pequeñas, porque a mí 300, 400 millones de años no me parece algo pequeño, pero sí por divisiones. Estas serán la era o el periodo ádico, la era paleoarcaica, mesoarcaica y neoarcaica. Entonces, ¿por qué comienzo con esta introducción? Precisamente porque lingüística y geología es lo que menos creeríamos que están unidos, pero resulta que son ciencias que están muy unidas para el avance, no solamente para el avance personal de las comunidades, sino también para lo que encara la lingüística como ciencia. Y creo que este concepto de geología y lingüística va también muy de la mano con enfoques antiguos del movimiento neogramático que visionaba un concepto articulado entre humanidad y creación y física y química. Entonces también ahí le disparamos un poquito a eso y nos vamos a concentrar en precisamente en hablar sobre la vida y la formación de la Tierra, pero precisamente de todas estas teorías impactantes que algunas nos llenan de gozo, pero no nos brindan como total certeza ni nos brindan total confianza para visionar las posibles para visionar su posibilidad. No digamos su certeza, pero sí su probabilidad. Y al ver su probabilidad, conocer si podrían ser totalmente ciertas, ¿ok? Por un lado, pasemos a leer un poco. A mí me gusta mucho la lingüística, de hecho, sin la lectura no evoluciona, pero también sin las palabras la lingüística no podría evolucionar, porque a través de estos lenguajes y de estos cambios es que los seres humanos evolucionamos, ¿no? Pero estos cambios no solamente han sido de palabras, sino también en movimiento. Así como la palabra mueve y la tierra se mueve, el ser humano también. Y reitero, yo creo que dos disciplinas que parecen similares eh, sería ética, valores y ciencias sociales, podríamos ver, pero entre geología y lingüística ya creemos que no hay ningún que hacer, pero al contrario, hay mucha unidad. Una se ocupa de los seres humanos, la otra principalmente de tiempos anteriores a la existencia humana, una del cerebro blando, evolutivo, y otra de roca dura permanente, ¿ya? Pero esa geología que se encarga por esas rocas únicas que son reliquias del pasado remoto, también están siendo legadas por esa palabra. Ya ven ustedes cómo la relación con una de los reinos y de las naciones que más ha impartido en la historia de las ciencias, en la historia de la poesía, entre la filosofía, y es Grecia, de donde viene hasta la matemática. Entonces, eh, es una unión muy auténtica entre lo que se concibe como lenguaje, como palabra, pero también lo que se concibe como construcción de la ciencia y en ende de la historia de las ciencias, así como la lingüística también viene de unos léxicos griegos, la geología también vendrá de lo mismo, entonces será una familia lingüística de la ciencia, ¿no?
Así todo este mundo y todos estos pasajes que ellos van a recaer, estas interpretaciones de cómo se encontraba la Tierra, de cómo estaban aquí, estaban por allá, nos van a permitir conocer un poco más sobre lo que somos y sobre lo que pudimos ser también. Y que aunque existen otras semejanzas de ámbito inclusive dialéctico, pues la lingüística es una ciencia que también prueba y también habla de posibilidades y de negaciones. Nuestra geología también tiene pruebas, nuestra geología también tiene demostraciones, tiene posibilidades y también ha tenido cosas imposibles que las vamos a dialogar un poquito brevemente. Recordemos que vamos a ver solo el gran eratema arcaico del eón precámbrico. ¿Okay? Estamos en el eón, en el supereón, se denomina supereón a la constitución o de varias eras o de periodos extensos de una era o de alguna era extensa. ¿Okay? Entonces, bueno, pues sí, decirles que aunque la gente ve cotidianamente las rocas y no les parece nada, hablamos cotidianamente y tampoco nos parece nada, realmente estamos en un mundo duro, en un mundo duro y en un mundo posible. Entonces, allí donde, de hecho, si ustedes se dan cuenta, el primer papa de la Iglesia Católica es Pedro y su nombre significa piedra. Entonces hay también una relación dialéctica y pensémoslo así, en una relación dialéctica también en lo que es la literatura. De hecho, si ustedes se dan cuenta, la literatura de la Biblia y de estas ciencias religiosas también es muy geológica. Elías afrontó sequía y toda su convicción lo llevó a enfrentar un problema geológico mayor en su tiempo, mientras que Moisés y Josué debieron convertirse en guerreros para pelear por el derecho sobre la tierra, sobre el agua. Entonces hay una relación axiológica totalmente mezclada entre los valores humanos, pero también entre las necesidades humanas desde el mundo natural. Si ustedes se dan cuenta, el diluvio es un problema completamente ambiental, geológico como tal, y porque no solamente geo es piedra, pensemos en la geología, es que él estudia piedras, no, el geólogo es un científico más amplio. Y estas condiciones de la Biblia en el diluvio tuvieron que mover al ser humano, lo cambiaron. Y el ser humano huye cuando hay un problema inmenso, cuando hay un terremoto, cuando me explico. Entonces, todos estos cambios, todos estos procesos que se dan dentro de la misma literatura, por ejemplo, hablan de un estado geológico de la Tierra en cambio y nos muestran un estado geológico de la Tierra en cambio y demandando algo, a la Tierra demandando o queriendo cambiar algo. ¿Ya? Y es por eso que estas disciplinas, aunque parecen distintas, tienen muchas cosas en común y parece que trabajaran de la misma forma. Aquí vemos una pequeña parte de el, ahí dice Archean, que es el Archei, el Caterchei y el Eoarchei, pero estos conforman la gran era ádica que viene de Hades. Se dice, por ejemplo, ádico se dice que viene de Hades, y Hades se refiere a infierno, se refiere a calor. Entonces, se refiere a encierro, se refiere a la energía comprimida, a castigo. Entonces, es por eso que el periodo ádico fue un periodo en el que luego de la creación de nuestro planeta, nuestra Tierra se encuentra caliente. Pero aquí vamos a encontrar también otra cara y sello, porque hay teorías que manifiestan primero la del gran impacto que no se sostiene, la teoría del gran impacto no se sostiene, que cuando nuestra Tierra se formó, la Luna era parte de otro planeta que chocó con la Tierra que se llamaba Teia. Eso es algo que realmente algunos científicos debaten todavía porque no hay vestigios de que la masa de la estructura de nuestro planeta cambiara sistemáticamente. Por otra parte, el tema de que la Luna posee unas propiedades especiales nos hace pensar mucho sobre si fue otro planeta o sobre si fueron partes de la Tierra que girando y orbitando alrededor de la Tierra, aparte que no llegaron a integrarse a la Tierra, se convirtieron en ese planeta. Pero eso todavía se encuentra en debate. Y aquí también vemos ya enseguida el proterozoico, pero no vamos a avanzar el proterozoico porque inclusive el proterozoico ahí es un poco más amplio de cómo se muestran esas tres estructuras. De hecho, de estas tres estructuras,
La cenozoica va a ser la que es un poquito más, la que va a tener como un poquito más de duración entre los periodos, pero el proteósico también es importante verlo porque viene el periodo sidérico, el orosírico, el calínico y el estatérico. Entonces es muy importante del periodo proterozoico abordar otras estructuras, ¿no? Y, y vamos también a revisar un poquito más de este debate sobre el ádico, porque también hay otro tema que es el caliente de la Tierra, la gran actividad tectónica, energética de nuestro planeta. Entonces, en sus inicios, entonces eso también va a ser muy bueno discutirlo. Por ende, este supereón del que estamos hablando, que se llama precámbrico, viene por Cambria, un condado de Gales, un condado galés, y el geólogo muy reconocido Adam Sedgwick fue la primera persona, digámoslo así, científica que dijo, bienvenido, el supereón precámbrico estuvo en la Tierra y esto es un periodo de la Tierra claro para el cambio de nuestro planeta, y eso es algo muy interesante de analizar y de saber que, bueno, también parte de esta ciencia no solamente se compone de lo griego, sino también de lo inglés, ¿no? Dice que la era arcaica dura aproximadamente mil millones de años, pero yo todavía estoy indeciso respecto a estas edades y prefiero llamarlos 1.000 millones de años de transición de estas eras y sus periodos, ¿ya? El ádico, el paleoarcaico, el mesoarcaico y el neoarcaico, ¿ya? Que componen esta primera base del supereón precámbrico. Y arc es una denominación también griega que significa comienzo o inicio. Entonces, ya luego de esta gran calentura de nuestro planeta y de estas dicotomías sobre la Luna también que existen y estas falencias estructurales de estas teorías, nosotros vemos cómo las aguas llanas de la Tierra comienzan a producir organismos unicelulares, sintéticos, que vamos a ver más adelante un ejemplo de uno, eh, y ahí vemos en la imagen una actividad volcánica bastante fuerte, pero ¿por qué? Porque quiero llevarlos a pensar que la Tierra no estuvo de todo el tiempo caliente durante sus primeros inicios y durante su periodo árico, todo ese tiempo árico. Entonces, si el árico, que aún no es arcaico, no es del todo caliente y no lo sustento como del todo caliente, imagínense que verá con estas eras, ¿ya? Y porque aquí se habla de 2.500 a 1.500 millones de años. Fíjense, acuérdense de ese dato, 2.500 millones. ¿Por qué? Porque, bueno, ya sabemos que el árico proviene del Hades, pero es que la creación de los circonios, porque hay una hipótesis sobre el circón, y se dice que para que el circón exista, debe haber agua en la Tierra. Se necesita un cambio también, una fusión con el agua. Por eso los circones se tienden a producirse en espacios volcánicos, espacios que se construyen alrededor del agua. Y es por ello también que la teoría de que la Tierra se enfrió y comenzó otra era, desde los 2.500 de esos años que vimos, ya comenzó otra actividad, cae. Cae porque hay circones que se han encontrado en 4.400 millones de años antes de la concesión o de llegar al punto de decir estas son estas eras. Entonces es alarmante ver la geología desde esta perspectiva, pero también es una forma posible de conocer en materia esta ciencia. Y ustedes ahí ven un poquito el circón, de dónde viene, que también viene del persa, que significa un poquito dorado. Los circones tienden a ser rojizos, pero también tienden a ser un poco amarillos. Y acá en la otra imagen vemos cómo hay como unos puntitos que tratan de volverse el círculo, y esa es la teoría del gran impacto, de una masa que se formó y se chocó con la Tierra. Otra dice que fue una masa que venía exteriormente y se entrometió en la órbita de la Tierra y chocó con ella. Esto de amarillo es el Sol, pero aún esto tampoco se sostiene precisamente porque el diámetro de nuestro planeta es muy parecido al de Venus.
Entonces, no hay como un cambio estructural fundamental y la geología lo manifiesta. No hubo un cambio estructural ni siquiera elemental de la Tierra para decir, hubo otro cuerpo celeste que chocó con nuestro planeta. Y aquí se manifiesta lo de 4.400 millones de años antes y se despeja ese concepto de que la Tierra estuvo caliente, sino que también estos intervalos de enfriamiento que pudo tener ella en sus tiempos de inicio, desde el primer bombardeo, los primeros bombardeos celestiales. Ustedes saben que fueron cuerpos de meteoritos que estuvieron chocando con la Tierra, muchos traían agua, diferentes minerales, entonces ciertos espacios pudieron enfriarse, ¿ya? Pudieron tener intervalos de enfriamiento y esto es lo que llaman the cool earth, que es un poquito la tierra fría, la tierra de cool, la tierra buena, la tierra posible. Entonces no podemos decirle a nuestros niños que venimos del fuego y que completamente del fuego a nuestros estudiantes, porque no es cierto. Aquí en la Tierra, claro. Energía, sí provenimos de la energía, pero no constantemente de esta super época donde hay calor y no puede haber vida, porque siempre enseñamos que en estos primeros tiempos no hay vida, no hay vida, al contrario. Estos tiempos y anteriores a estos tiempos ya se habla de organismos unicelulares que se encontraban en pequeñas aglomeraciones de agua, y estos vivían inclusive hasta en lugares ácidos o muy elevados de temperatura. Y ya también tenemos pruebas que hay circones hace 4.400 millones de años y antes de que esta era fueran consideradas, donde ya existe la posibilidad del agua para que cree oxígeno y exista también vida oxigénica, fotosíntesis oxigénica, todo eso. Pero eso hasta estos tiempos no ha sido probado, pero sí hay pruebas de organismos anoxigénicos, o sea, que vivían sin necesidad de hacer una fotosíntesis por oxígeno. Entonces, aquí vemos unas algas verdes que comienzan a vivir ya al final de los arcaicos, y muy interesantes porque son varias en colectivo, formaban cuerpos colectivos, ya cuando vemos las células eucariotas y los organismos eucarióticos. Pero inclusive organismos unicelulares en colmenas también. O sea, va a haber una gran ramificación en el comienzo ya de estas eras, en la fundamentación de estas eras, inclusive en contra de la vida misma. Porque ahorita vamos a ver una glaciación y vamos a decir, pero ¿cómo puede ser posible? Y la vida también sobrevivió a tantos gritos. Sí, la vida se mantuvo aún en esos grandes complejos de frialdad. Bueno, se dice que la paleoarcaica duró aproximadamente 400 millones de años y esta es una de las épocas de las cuales se puede tener un antecedente de organismos microbianos, como las bacterias del azufre, las bacterias púrpura y otros organismos microbianos que vivían sin oxígeno, que hacían fotosíntesis sin oxígeno. No quiere decir que esto de los entromatolitos lo hablaré más adelante. No quiere decir que estas criaturas o estos seres no podrían desarrollarse igual que los otros, al contrario, si lo hicieron. Aquí tenemos un ejemplo de las bacterias verdes del azufre. Y aquí tenemos también bacterias moradas. También están los acritarcos, que son unos organismos ya eucarióticos que viven en ácido también y son de orden sintético. Imagínense, la vida sintética, sin tanto oxígeno, sí es posible. Aquí vemos la mesoarcaica, que ya viene con una construcción que es la orogénesis, que ahorita vamos a ver un video sobre eso, y donde la orogénesis es una función que es un proceso en la litósfera que es muy importante y que realmente se viene dando desde la creación de la Tierra. Pero esto le debió tomar un orden y le ha debido tomar un orden, una asimilación a la propia Tierra para que ya viniera la otra parte de una tercera parte de
de ese periodo arcaico, de ese eón, no del supereón arcaico. Y entonces esta época mesoarcaica se define también como la primera suposición de que existió el continente Valvara. Entonces ya ahí se sabe que hay ya ahí comienzan las teorías y las teorizaciones sobre la creación del primer supercontinente. Entonces, por ende, de la orogénesis, de los movimientos de nuestras placas terrestres, ¿ya? Y también de lo que esto produce en la desestabilización de los climas y en la creación de polos territoriales, ¿no? Ahí viene la glaciación Póngola, que fue nuestra primera glaciación. Imagínense, ya a esta gran glaciación sobrevivieron muchos microorganismos fundamentales para la vida. No sabemos cómo pudieron hacer, pero imagínense, fue bastante. Y esta es la primera glaciación seguida por la posterior que viene ahora después del Orocírico, a finales del Orocírico, que es la glaciación huroniana. Y también todo esto se supone que ha sido por el metano, la abundancia del metano y de estos óxidos y de estos tipos de compuestos en la atmósfera, ¿no? En la atmósfera también en los pequeños mares en muchos lugares, ¿no? ¿Por qué la neoarcaica? Porque con este lugar recién ya, este lugar ya congelado, que se congeló, este lugar que tuvo la vida, que mantuvo la vida, que estuvo muy caliente, pero produjo esta vida sintética, vida que sobrevivía. Tenía que buscar los medios, si ya mantenía vida que sobrevivía, obviamente estos ecosistemas tenían que buscar medios para seguir evolucionando, ¿no? Y allí fue cuando ya la época neoarcaica comienza a despejar un poquito ese tema del hielo y revive otra vez la actividad sísmica. De hecho, la era neoarcaica también es considerada una de las eras con mayor, una de los diferentes periodos temporales de la geología con mayor trabajo, pero no la más trabajada, no el periodo más trabajado en movimiento tectónico de nuestras placas. ¿Ya? Para que esta neoarcaica nos dure también aproximadamente unos 300, ya vimos 400, 400 y 300, se pasa un poquito, pero es los intervalos. Yo no los llamaría, yo no estuviera jugando como una cuántica específica en estas eras porque no lo haría la Tierra. Nosotros para cambiar, aún nosotros en los seres humanos, en los lingüistas, todavía nosotros tenemos leche. Entonces aún nosotros tomamos leche. Entonces digamos que para que nuestra Tierra hubiese cambiado de organismos completamente, tenemos las cucarachas que sobreviven a las bombas nucleares, entonces no podríamos ni colocarnos a discutir por esto, pero ya son cambios temporales que van demostrando otras características de la Tierra, ¿ya? Y este momento también ya habla, por ejemplo, y hablando del oxígeno, que es muy importante porque es elemental, ya en esta época podemos encontrar vida con fotosíntesis. Pero esta primera producción de oxígeno, que algunos dicen que es la primera producción de oxígeno, otros no, que está también por los estromatolitos, va a llevar a la gran oxidación. Y este montón de cuerpos y criaturas que están aquí, que son de origen celular y hay múltiples identidades y formas, e inclusive aún se encuentran vidas en pequeñas, en microscópicas condiciones, se encuentran ellos, también van a oxidarse y van a producir la gran oxidación. Que ya la gran oxidación será más proterozoica, pero es esta configuración de la nueva identidad en la vida, oxigénica, la que va a llevar a una gran oxidación, obviamente. Aquí tenemos un estilo de rocas, la riolita, que es como una roca más volcánica, me gusta mucho, y son rocas de esta época y que han sobrevivido. Por ejemplo, la andesita americana y la andesita europea existen, las tenemos todavía y son producto de aquellos tiempos. Entonces, imagínense, mire cómo la andesita europea y la andesita americana se parecen de una forma muy, muy interesante, pero también en unos cambios. Yo creo que la andesita europea responde al estilo de la tierra de Europa y la andesita americana al estudio de la tierra de América. ¿Ya?
En la orogénesis, quiero dejarles la orogénesis para que vean que la orogénesis, ¿a qué me refiero con la orogénesis? Porque es que no se nos menciona ni se nos menciona la orogénesis como un fundamento para la historia de la geología, porque cuando te comienzan a contar la historia no te hablan del inicio. Y ya hemos visto que aquí que hemos tenido hasta tiempos en los que es necesario hablar del inicio de la ciencia, ¿no? Como la época arcaica. Entonces, si hablamos de este tiempo arcaico, también tenemos que hablar de la orogénesis de la Tierra. Porque cómo comenzó nuestra Tierra a crear supuestos, a llevar a las ciencias a crear supuestos supercontinentes iniciales para poder brindarle una composición terrestre. Y es la composición que tenemos ahora. Entonces no nos estaríamos basando en una suposición, sino que nos estaríamos basando en una posibilidad, ¿no? Y es por eso que la formación de la orogenia también es un concepto posible, es un proceso real y modifica el relieve de la corteza, presenta la regulación de las cadenas, erosiona los territorios también y permite que se multipliquen hasta minerales, produce cadenas montañosas, debilita las placas tectónicas, cabalga otras. Recuerden este proceso de cabalgamiento, diseña y modula las estructuras tectónicas, los cuerpos que pertenecen a estos modelos. También interviene la orogénesis en los estilos de metalogenia que hay y todo esto va a ir de la mano también con todos los inicios y las composiciones que hoy habitan en nuestro planeta, ¿no? Y ahí se habla de las diferencias que existen entre las cordilleras de los Andes, de la cordillera de Centroamérica, de las cordilleras rocosas. ¿Por qué? Porque precisamente van a ser varios estilos de orogénesis la que se va a producir alrededor de todos estos millones de años. Y recuerden que desde que comenzamos estamos hablando de 2500, o sea que estamos hablando de miles. Y si hablamos de 4400, seguimos hablando de miles de millones de años. Vamos a ver ahora me voy a permitir compartir un video con ustedes sobre la orogénesis que nos va a brindar un poquito más de información pertinente para trabajar juntos. Déjenme un momento, por favor, y les configuro este video. Esperar un momento. Porque bueno, ya después de esto nosotros vamos a ver algo muy fundamental para todos y es la constitución del periodo proteroico. Aunque nosotros creemos que el periodo proteroico habrá las primeras configuraciones de organismos y todo, no, al contrario, vamos a tener un gran cambio, vamos a tener un gran cambio estructural. El periodo, inclusive el periodo orosírico, es el que nos va a denominar en la era proteroica, nos va a denominar cómo se va a ir desarrollando precisamente el incremento de las cordilleras y los diferentes supercontinentes que se van a crear. Entonces vamos a irnos ya al video de la orogénesis para que ustedes lo puedan ver y analizar, porque este chico tiene muy buenas ideas. Naturales han ido cambiando la formación terrestre hasta la actualidad. Uno de estos procesos es la orogénesis, el fenómeno natural que modela nuestras montañas o relieves. ¿Qué se entiende por orogénesis? La orogénesis hace referencia a una serie de procesos que han venido ocurriendo durante mucho tiempo en la corteza terrestre.
orogénesis es un proceso que viene dándose desde hace millones de años atrás. En la actualidad, estos eventos siguen ocurriendo, dando origen a nuevas montañas, valles o mesetas, las cuales cambian por medio del proceso de orogénesis. En geología se define a la orogénesis como un tipo de proceso que da como resultado la formación de montañas y cordilleras en un periodo lento y de larga duración. Esto ocurre de manera horizontal, puesto que la orogénesis implica que una zona alargada de la corteza terrestre se ensanche o disminuya debido a una fuerza en la litosfera. La orogénesis se da por el desplazamiento de las placas tectónicas de la corteza terrestre, lo cual permite la formación natural de montañas. Dicho de otro modo, es la formación en la que se expresan cambios en el terreno y del aspecto de la litosfera por acción de los terremotos. ¿Cómo se produce la orogénesis? El proceso para que suceda la orogénesis puede ser, lo cual lleva a la pérdida de los picos causada por una erosión continua que puede ser por el viento, la lluvia, la nieve, distintos tipos de meteorización, algunos agentes geológicos y cambios en el medio ambiente. De esta manera, la Tierra se va a rejuvenecer en su superficie por medio de plegamientos y movimientos de las placas tectónicas, llevando al origen de nuevas montañas o cadenas de montañas. Se definen a continuación algunos procesos que ocurren durante la formación de estas. El plegamiento, el cual hace referencia al choque entre sí de distintos elementos con características blandas. Al momento de ocurrir estos plegamientos, la corteza terrestre colinas. El fallamiento es un proceso donde todos aquellos materiales con una resistencia mayor y una gran dureza, incluyendo los pliegues, se van a terminar rompiendo. El cabalgamiento ocurre al momento en que la materia se empieza a movilizar desde su punto de origen a otro distinto. ¿Cuál es la función de la orogénesis? El proceso que lleva al desarrollo de la orogenia funciona a modo de ayudar a percibir y reconocer qué forma van a tener las montañas que se crearán. Inicia con una fase de plegamiento, donde poco a poco los elementos blandos de la superficie colisionan entre sí. Seguido a este, ocurre el fallamiento, que es el momento en el que los objetos blandos chocan con los elementos duros, donde se terminan rompiendo los pliegues y dando lugar al último proceso, que es el cabalgamiento, que consiste en que una placa se traslada encima de la otra o por debajo de estas. ¿Cuáles son las etapas de la orogénesis? La orogénesis se ha desarrollado en distintas etapas o ciclos a lo largo de la historia y evolución de los sistemas montañosos. De tal forma, esto va a incluir desde los materiales que la formarán hasta la acción erosiva que se llevará a cabo, incluyendo las etapas de formación y la orogénesis como tal. Entre los periodos del ciclo orogénico encontramos las siguientes. Periodo de sedimentación o litogénesis. En esta etapa se da origen a los materiales que conformarán el futuro sistema montañoso. Los procesos de sedimentación se producen en cuencas oceánicas alargadas y estrechas, las cuales reciben el nombre de de un cinturón. Aquí vemos un muy buen aporte sobre esto, pero para que comprendamos la orogénesis me parece fundamental que veamos la litosfera, que comprendamos un poquito más qué es la litosfera y podamos desarrollar como que un poquito también más de perspectiva amplia sobre estos componentes que intervienen en el movimiento de nuestra Tierra, en el avance tectónico y entre la composición también de nuestro planeta. Aquí vamos a ver también la litosfera con algo más allá del manto, del núcleo y la corteza, algo más allá. Litosfera proviene del griego litos, que se refiere a piedra, y phaira, que significa esfera. Es la capa sólida superficial de la Tierra. La estructura interna de la Tierra está formada por un núcleo que es una esfera metálica, con un radio de 3.485 kilómetros. Está compuesta por dos subcapas, la capa interna, denominada núcleo interno, es superiores, y la capa externa, llamada núcleo externo, la cual es una capa semisólida. En esta se llevan a cabo corrientes conectivas de ascenso y descenso, que generan corrientes de convección, las cuales, junto con la rotación terrestre, originan el campo magnético de la Tierra. El manto, o también llamado mesósfera, es la capa interna entre el núcleo y la corteza terrestre. En ella se encuentran los depósitos de magma, desde donde fluye la lava hacia los volcanes.
La corteza terrestre es la capa más superficial de la estructura en la Tierra, con un grosor de 75 kilómetros debajo de la cordillera del Himalaya y se reduce a 7 kilómetros en la parte mayor de las zonas más profundas de los océanos, por ejemplo, la fosa de las Marianas. Se distinguen dos tipos de corteza terrestre, la continental, compuesta por granito y con un grosor de 30 a 50 kilómetros, y la oceánica, formada de basalto con un espesor de 5 a 7 kilómetros. Alfred Wegener, a principios del siglo XX, en su teoría de la deriva continental, postula: las masas continentales se han originado a partir de una masa primigenia única, que a través de la tectónica de placas dio lugar a la formación de los continentes como los conocemos actualmente. La superficie terrestre sobre la que caminan, nadan, vuelan o están adheridos todos los seres vivos son pedazos enormes de rocas que se mueven sobre una superficie viscosa. La tectónica de placas de la Tierra explica cómo estos fragmentos derivaron hasta tener la distribución que se observa en los mapas y hasta hoy continúan moviéndose. En la tectónica de placas existen fuerzas internas que permiten que se acerquen o separen. Estos movimientos o desplazamientos dan lugar a las diferentes reacciones entre las placas y originan los siguientes tipos de fenómenos: diastrofismo, vulcanismo y sismicidad. Los volcanes son aberturas en la corteza terrestre, conductos a través de los cuales emerge material del interior de la Tierra. El lugar donde se almacena el magma proveniente del manto se llama cámara magmática, localizada a una profundidad mayor a 80 kilómetros. La chimenea es el conducto interno por donde fluye el magma. En algunos casos, este puede consistir en un complejo de fisuras. El cráter es la abertura por donde es expulsado el material volcánico. Comúnmente se ubica en la cima de los volcanes. Por su actividad, los volcanes pueden ser activos cuando están en erupción constante, intermitentes cuando presentan erupciones periódicas y apagados aquellos que no han tenido una erupción en muchos años o su actividad cesó por completo. Los volcanes se clasifican por el tipo de erupción que presentan en otras manifestaciones volcánicas son las fumarolas, que son los gases expulsados por un volcán. También tenemos los volcanes de lodo, que pueden ser apagados. Cuando vuelven a hacer una erupción, arrojan vapor de agua, que arrastra la tierra acumulada en el cráter y en el cono a manera de lodo. Un geyser es un manantial de agua caliente, que contiene varias sales y otros minerales. Su actividad de erupción consiste en expulsar agua caliente y vapor. La formación de un geyser requiere de una hidrogeología favorable que solo se da en algunas partes del planeta, por lo que no son muy comunes. Existen cerca de 1000 en el mundo. El origen de los temblores o terremotos se debe a la liberación de la energía acumulada por los materiales del interior de la Tierra, consecuencia de las actividades volcánicas y tectónicas. Los sismos se propagan por ondas sísmicas a partir de un punto llamado hipocentro o foco, y la porción de la superficie del foco se llama epicentro, que es donde se percibe el temblor con mayor intensidad. Las escalas con las que se miden los temblores son la escala Richter y la escala de Mercalli. La escala Richter mide la intensidad de un temblor utilizando una escala del 1 al 9. En esta escala, la magnitud aumenta de un veces más intenso que uno de 6. La escala de Mercalli comprende 12 puntos que miden la intensidad de un sismo basándose en los efectos y daños causados. Los sismos pueden ser de dos tipos: trepidatorio, donde el movimiento es de arriba a abajo, y oscilatorio, si el movimiento es de lado a lado. La corteza terrestre y el manto están formados por rocas. Roca
se define como cualquier material sólido homogéneo de origen natural que presenta una composición química definida y una cristalina distintiva. Las rocas constituyen la principal herramienta de la historia del planeta, desde su formación hasta el día de hoy. La clasificación de rocas por su origen es la siguiente. Roca ígnea. Ígneo significa de fuego. Son rocas que se originan a partir del magma, que es la roca fundida que al salir a la superficie se enfría y solidifica. Roca sedimentaria. Se forman a partir de sedimentos que en el transcurso del tiempo se compactan y se consolidan. Rocas metamórficas. Se crean a partir de otras rocas sometidas a altas presiones y temperaturas sin llegar a fundirse. El suelo es un medio poroso y activo biológicamente situado en la porción superior de la corteza terrestre y pueden diferenciarse morfológicamente. La edafología es la ciencia que estudia la composición y naturaleza del suelo en relación con el entorno físico, químico y biológico que lo rodea. Las características del suelo son textura, estructura, materia orgánica, porosidad, permeabilidad y tipos de agua en el suelo. El perfil del suelo es un corte vertical de este, en el que se pueden observar diferentes capas llamadas horizontes. La clasificación de los suelos es de acuerdo con sus características y formación. La más utilizada es la clasificación de la FAO. El intemperismo, también llamado meteorización, es un proceso de ruptura o desgaste de rocas a causa de fuerzas externas o internas. Los principales intemperismos son de tipo físico, químico y biológico. Erosión es el proceso que lleva a cabo mediante el arrastre, transporte y acumulación de los materiales rocosos y de otros sedimentos terrestres a otro lugar de menor altitud. Los tipos de erosión producidos por el viento y el agua son eólica, hídrica, pluvial, subterránea, glaciar, y por el mismo hombre, llamada erosión antrópica, como resultado del uso del suelo. Por ejemplo, falta de rotación de cultivos, tala inmoderada, sobrepastoreo, etc. El relieve es un tipo de irregularidades que presenta la corteza terrestre. Hay dos tipos, continental. Las principales formas son montañas, mesetas o altiplanicies, llanuras y depresiones. Las montañas se clasifican según su origen. El relieve submarino ha sido estudiado con el uso de radares y submarinos no tripulados, identificándose las siguientes zonas con respecto a su profundidad: plataforma continental, talud continental, llanura abisal, dorsales y el abismo. La importancia de los suelos principalmente radica en su conservación, y esta depende de ser utilizados a partir de sus características naturales y de que su manejo sea técnicamente adecuado. La degradación de los suelos puede llevar a la desertificación, que es la reducción o destrucción del potencial biológico de la tierra, en condiciones similares a las de un desierto natural. Te invitamos a que investigues y profundices qué injerencia tiene el INEGI y Protección Civil en relación con el tema de este video. Aquí podemos decir que nos hemos llevado un buen zambullida en historia de geología. Hemos visto qué es la orogénesis, hemos visto cuáles son los principales elementos y ciencias que intervienen en la litósfera. Hemos visto también que fue esto de un ádico de era arcaica también, de paleoarcaico, de mesoarcaico y de neoarcaico. También vimos los principales actividades que tuvieron, los estilos de vida que habitaron estos momentos de la Tierra. Si pudiera quedarme con ustedes mucho más tiempo instruyéndolos, no, pero vamos a dividir esta serie de clases en línea en varios eones. Así que pronto esperen el león proteroico y pasen una buena tarde.
Espero sus comentarios, suscríbanse por favor y a la orden.